Decía John Lennon que antes de Elvis no hubo nada. Yo me apodero de esa frase y os digo, antes de Cervantes no hubo nada. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Y como sabéis que es 23 de abril, que es el día del libro y que lo celebramos a lo grande, pues nos apetecía mucho hablar un poquito de Cervantes y de Shakespeare, que es el otro vídeo que acaba de subir. ¿Y por qué? Bueno, pues en el otro vídeo lo cuento, pero a lo mejor a ti no te interesa Shakespeare y sabes que el 23 de abril es el mismo día en el que muere Shakespeare y Cervantes, el 23 de abril del 1616. Claro que no sabemos realmente si murió un 23 de abril Shakespeare porque, bueno, parece que también nace el 23 de abril, pero no se sabe con exactitud. De todas formas, los calendarios eran distintos y no fue el mismo día. En fin, ahí se quedó, el 23 de abril. Siempre os decimos que os suscribáis, que eso ayuda muchísimo al canal, y si le dais a la campanita ya YouTube os avisa de cada vídeo que subamos. Y así que ahora nos metemos en el lío, nos metemos y hablamos de Miguel de Cervantes. ¿Por qué es tan importante esto, verdad? Pues bueno, cada vez que he hecho algún especial de Cervantes en radio y demás, si lo habéis escuchado, sabéis que siempre me gusta hablar de Cervantes llevándomelo un poco a lo personal. ¿Y por qué digo lo personal? Bueno, yo nací en Sevilla y soy escritor. Y para mí, ser escritor y haber nacido en Sevilla, siempre he dicho que me ha parecido tener suerte. ¿Y por qué? Porque se escribe igual de bien o de mal naciendo donde sea. Pero tener a tiro de piedra de tu casa el lugar donde nace la novela moderna, creo que es una gran suerte. Porque en Sevilla, en la calle Sierpes, una cosa que hoy en día es una entidad bancaria, sí, así de triste, que tendría que ser un lugar de peregrinaje para los autores, con muchísimas traducciones de Cervantes, pero bueno, la pela es la pela. Bueno, pues ahí está lo que es esa entidad bancaria antiguamente, en la época de Cervantes, en este siglo de oro, pues fue la prisión real en la que Cervantes estuvo cautivo, bueno, por un dinero de unos pagos, unos cobros que había hecho porque él era recaudador de impuestos, que era un trabajo de poca índole. Había desaparecido dinero, lo acusaron y estuvo allí preso. Y allí es donde nace el Quijote. Y siempre me lo llevo a lo personal porque recuerdo cuando era muy jovencito y soñaba con ser algún día un buen escritor y salía con los amigos a tomar alguna copa y, bueno, pues de camino a un garito a otro, pues nos cruzábamos con esa antigua prisión real y un pequeño jardín que hay con un busto de Miguel de Cervantes. Y recuerdo cuando pasaba de noche por ahí con aquellos amigos que en su mayoría eran escritores o músicos o pintores, pues siempre se me ponían un poco los vellos de escarpia. Miraba casi con sigilo cuando pasaba a aquel edificio y siempre me sobrecogía. Bueno, como el madridista, pues en la sala de trofeos del Real Madrid o el culé en la sala de trofeos del Barça. Bueno, pues a mí como escritor me pareció siempre una gran suerte tener ese lugar tan concreto donde nace la novela moderna a tiro de piedra de mi casa, a tan solo una línea de autobús o de metro. Bueno, eso es de lo personal, pero ¿por qué yo digo aquí? Bueno, es que el nacimiento de la novela moderna, es que la primera novela, es que antes no hubo nada. Bueno, eso es así, bueno, claro, hubo muchas cosas antes, pero hasta ese momento la novela era un género menor, era un género, bueno, que leían las señoritas de la burguesía, porque las del pueblo no sabían leer, y bueno, y los hombres la leen un poco para distraerse, pero la novela era un género menor. Lo alto, lo que leían los señores de la época, era poesía, que es de un sentimiento más alto, y política, ensayo, lo que hoy llamamos ensayo político. Pero Cervantes le da un poco la vuelta a todo esto. Además, una novela muy humorística. Yo tengo esta edición, ¿veis? Que viene ilustrada por Doré, que fue el que hizo las grandes ilustraciones del Quijote, y es de Edicomunicación. Pues sí, una
no recuerdo dónde la sacamos esta edición. Es grande, porque si la compráis en tamaño normal, tiene como unas 1400 páginas. Es una novela de humor, porque en aquella época estaba muy de moda los libros de caballería. ¿Y qué hace Cervantes? Bueno, pues escribe una burla, una mofa, se mofa de todas esas novelas. Imaginaos que, bueno, cuando se han puesto de moda pues las típicas novelas eróticas de los 50 sombras de Grey, o aquellas de investigación, plan El Código da Vinci, bueno, pues hay alguien que escribe una novela que lo que hace es burlarse de todas esas novelas que están de moda. Pues eso es lo que hace Cervantes. Y escribe una novela de humor, porque es de humor. Claro, cuando te la ponen en el instituto con 15 años, pues aquello te va un poco largo. Pero cuando tienes la edad apropiada, yo os invito a que os acerquéis a la obra de Cervantes por completo, a toda la obra cervantina, y bueno, y en especial, por supuesto, al Quijote, porque es la primera novela moderna, porque improvisa, pero porque lo tiene todo muy bien atado, porque todas estas cosas, todas estas escenas que van saliendo a lo largo de la novela, está inspirada en un caballero que él conoció en Toledo, que no recuerdo, pues sabéis que yo los rangos y demás lo llevo muy mal. Pero bueno, era un hidalgo que había por allí, por Toledo, él lo conoció y fue quien le inspiró esta historia. Lo que pasa es que ella la escribió estando preso en Sevilla. Y todas esas cosas que le contó, él se las llevó al papel, a la historia. Era un gran observador. En aquella época no se sabía lo que era la esquizofrenia y otras formas de locura. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera esquizofrénicos, lógicamente. Claro que los había. Y a Cervantes les llamaba mucho la atención. Alonso Quijano, el Quijote, está como una chota. Pero hay más, porque tiene, por ejemplo, las novelas ejemplares. Que esto es una edición que lleva conmigo, no sé, esto, además recuerdo que la compré en un mercadillo, esto sí la recuerdo. Y no se ve, vamos, ni la editorial de la de años que tiene esto. En las novelas ejemplares, por ejemplo, viene El licenciado Vidriera, que es una novela corta y a mí me resulta de las más divertidas. Es un tipo que quiere estudiar, que al final consigue un mecenas y se va a Salamanca a estudiar. Pero estudia tanto que, en palabras de Cervantes, se le sorbe el seso. ¿Y qué le ocurre? Bueno, que se vuelve loco. Todo el mundo va a preguntarle al licenciado Vidriera, pero nadie se acerca porque se ha vuelto loco y piensa que es de vidrio. Y no quiere que nadie lo toque porque entonces se puede desquebrajar y se puede romper. La novela es muy, muy divertida. Y todo el que pasa por allí pues le grita, licenciado Vidriera. Y allí le hacen la pregunta que ese licenciado Vidriera lo sabe todo, porque se le ha sorbido el seso de tanto estudiar. Se ve que observaba mucho a los locos en la época. Le interesaban mucho y los metía en sus textos. Tuvo una vida realmente perra, muy perra. Tuvo muy mala vida. Al igual que Shakespeare, no fue a la universidad, no tuvo estudios superiores. Su padre era, bueno, dentista, claro. Hoy nos imaginamos un dentista y sabemos lo que es un dentista en su clínica, que es una profesión bien pagada, para la que hay que tener una cualificación y muy bien vista. Claro, en esta época el dentista te cortaba el pelo, te sacaba una muela y te zurcía el pantalón si era necesario. Era otra cosa. Además, su padre se arruinaba, cogía dinero, volvía a arruinarse, en fin. Que no tuvo una buena infancia, sabéis que estuvo en Lepanto, no es que le cortaran la mano, sino que de un trabucazo, pues el brazo izquierdo se le quedó paralizado. No le hizo falta porque con la mano derecha hizo verdaderas maravillas. Fue recaudador de impuestos, pocos trabajos podía hacer, porque además era un lisiado de guerra. Y bueno, como os decía antes, estuvo recaudando impuestos. Cuando llegó con el dinero, parece ser que faltaba dinero. Lo culparon de ello y por eso fue a parar con sus huesos a la cárcel. Viajó por toda España, fue preso de guerra, estuvo en Argel, se fugó. Lo que pasa es que lo cogieron porque hubo un chivatazo y lo torturaron varias veces, hasta que al final su hermano y bueno, una congregación de religiosos que había por allí, pues bueno, juntaron el dinero suficiente y lo pudieron traer.
Una vida realmente perra y malvada. Tan cínica fue la vida con el pobre Miguel que no llegó a ver el Quijote publicado entero. Publicó la primera parte, pero antes de que la segunda saliera, pues nos dejó. A diferencia de Shakespeare, que tiene un verdadero peregrinaje en Avon, donde todo el mundo pasa, sobre todo los que amamos los libros, bueno, pues a diferencia de él, Cervantes no sabemos dónde está. Nada. Lo último que se supo, que bueno, está en una capilla de Madrid, pero al parecer está en una fosa común y se registraron como unos 16 cuerpos más. Y los suyos no. Había una inscripción que ponía MC, pero resulta que podía ser Manolo Cabrera. Miguel Cervantes no era. Así que no sabemos dónde están sus restos. Fue enterrado en una fosa común de caridad y no sabemos dónde están sus restos. Esto es para que nos lo hiciéramos ver y lo pensáramos. Así que, bueno, un poco de salseo. Prepararemos un vídeo de enemigos íntimos porque lo tenemos ahí en mente. Cervantes odiaba a Lope de Vega. Lope de Vega era una rockstar de la época. Era dramaturgo, llenaba los teatros y el teatro era algo mejor visto que la novela también, era un género también superior. Ya os digo que la novela hoy es lo más popular, pero entonces la novela era, bueno, una pequeñez. Pues él odiaba a Lope de Vega. Y Lope de Vega tampoco le veía muy bien, lo que pasa es que tampoco le prestaba mucha atención, porque la verdad es que era un don nadie. Pero él, si él odiaba a Lope de Vega, no entendía por qué tenía ese éxito. Y, bueno, os recomiendo El Quijote, leed El Quijote, porque es muy, muy divertido. Van a salir escenas muy divertidas, aquella que cuando va con un grupo de personas, se me viene a la cabeza, y encuentra a un chico y le dice, mira, a él lo rescaté, ¿no? Y resulta que el chico se enfada porque su amo lo azotó más y encima no le pagó. O sea, por donde pasaba el Quijote, pues no iba bien. Él perseguía a su Dulcinea y el detalle de que cuando queman los libros, Cervantes, en esos libros que menciona algunos libros suyos, como la Galatea, y algunos libros de escritores de la época, a los cuales todos esos libros los echa a la hoguera. Cervantes no daba puntada sin hilo, sabía muy bien lo que hacía, sabía muy bien que todo eso lo iba a dejar ahí y que a lo largo de los siglos lo íbamos a descifrar. Así que nada, feliz 23 de abril, hoy es el día del libro y queríamos haceros estos vídeos de Cervantes y de Shakespeare porque por algo es 23 de abril. Como siempre os digo, suscribiros que eso ayuda mucho al canal, le dais a la campanita y aquí, en el cabecero, tenéis todas las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!